Listo, ya comencé aquí a grabar la sesión. Entonces les decía que a petición de ustedes he seleccionado para hoy unos ejercicios de los temas que hemos visto y de tal manera que nos permitan hacer como un repaso de la teoría. Entonces voy a grabar esta sesión para aquellos que quieran verla también después y que les puede ser útil. Y muchos de ustedes me han manifestado pues que es bueno, y yo también estoy de acuerdo, que no es bueno no desconectarnos del todo de las cosas del curso, mientras la situación pues como que se soluciona o se mejora. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla para que comencemos. Entonces, de los talleres que he propuesto, he seleccionado algunos ejercicios con el objetivo justamente de repasar lo que hemos visto de la teoría de congruencias. Entonces, ustedes ahí están viendo ya mi pantalla. Seleccioné estos ejercicios. Seleccioné estos ocho ejercicios. Bueno, aquí hay otros, son 9 realmente. 9 ejercicios. Algunos de estos, muchos de ustedes ya los hicieron, pero el objetivo es que hay muchos de ustedes que tal vez no, entonces el objetivo es que entre todos repasemos como esta parte de congruencias. Entonces, antes de ir a los ejercicios, miremos, les voy a hacer una pregunta, miremos digamos como el concepto fundamental aquí es la relación de congruencia. Recordemos que dos enteros A y B son congruentes, módulo n. La definición dice que esto es equivalente. Recuerden que una definición siempre es un sí y solo sí. Si n divide a la diferencia a menos b. Esa es la definición. Dos enteros son congruentes. Módulo n, si la diferencia es múltiplo de n, ¿cierto? Fíjense que esto significa entonces que a menos b puede escribirse de la forma k por n para algún k perteneciente a los enteros. Y esto es equivalente a decir que a se puede ver como b más algún múltiplo entero de n. O sea que de cierta manera pensar en congruencia, en la relación de congruencia módulo n, es como pensar los enteros de n en n, ¿cierto? Es como comenzar algo así, como 0, 1, 2, 3, etcétera, contar, aquí llego a n menos 1, y aquí vuelvo y empiezo, 0, 1, o sea, vuelvo y doy la vuelta, aquí vuelvo y doy la vuelta, entonces es como un asunto cíclico, ¿cierto? Hay un teorema y ahí es donde yo les quiero preguntar. El teorema es el siguiente, caracteriza esta relación de congruencia. Bueno, además, la relación de congruencia es una relación de equivalencia, eso no es difícil de probar, es reflexiva, es simétrica y es transitiva. Pero este teorema que voy a recordar acá, conceptualmente es muy importante. Dos enteros son congruentes módulo n, si solamente si A y B dejan el mismo residuo en la división por n. O sea que esto es una caracterización bien importante de la relación de congruencia. Dos enteros son congruentes o son equivalentes bajo esa relación de congruencia, módulo n, si solamente si dejan el mismo residuo. Entonces, ustedes ya saben, tal vez lo han visto en teoría de conjuntos, no sé si en teoría de conjuntos, que cuando uno tiene una relación de equivalencia, la relación de equivalencia particiona el conjunto en clases de equivalencia. Entonces aquí esto nos da lugar a una partición de los enteros en unas clases de equivalencia. Y en cada clase, y en cada clase, estas serían las clases de equivalencia, correspondientes correspondientes a esta relación de congruencia, ¿cierto? Entonces,
Por ejemplo, si aquí está el entero A, entonces, ¿quién es la clase de A? Que en algunos textos la denotan con una barrita encima, en otros textos la denotan con un A como corchete, es el conjunto de todos los X pertenecientes a los enteros, tales que X se relaciona con A, bajo la relación, que en este caso es esta. Entonces aquí está la clase de A. Entonces a estas clases también se les llama clases residuales, a la luz del teorema anterior. Los dos enteros están en la misma clase, sí, solamente sí, dejan el mismo residuo. Y como cuando yo divido entre n, estos son los únicos n posibles residuos, eso a la luz del algoritmo de la división, entonces yo puedo pensar que este conjunto quedó particionado, lo voy a denotar así como Zn, que quedó particionado en n clases, la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, etcétera, hasta la clase del n-1. La clase del n coincide con la clase del 0. Entonces, en este conjunto Zn yo puedo hacer una aritmética, yo puedo, eso no lo hemos hecho, yo les dije que lo leyeran en el librito este de teoría de números para principiantes, que hay una sección muy bonita que se llama aritmética módulo n, que en la cual definen suma de clases y producto de clases, y resulta que esa suma es asociativa, tiene elemento neutro, es conmutativa, cada elemento tiene inversos. O sea, este conjunto con la suma de clases módulo n y con la multiplicación de clases módulo n resulta ser un dominio entero. Tiene estructura de dominio entero. Un dominio entero es un anillo en el cual, esperen a ver lo que estoy diciendo. No, esto tiene estructura de anillo. Esto tiene estructura de anillo, no necesariamente es dominio entero, porque en un dominio entero tiene que valer la ley cancelativa y nosotros hemos visto que aquí no necesariamente vale la ley cancelativa. Lo importante es que tiene estructura de anillo. Un anillo es un conjunto con una suma y una multiplicación, de tal manera que la suma cumple las propiedades que mencioné. Es asociativa, tiene elemento neutro, cada elemento tiene inverso aditivo y es conmutativa. Y además la multiplicación es asociativa y distribuye con respecto a la suma. Solo le pido esas dos cosas. Además es conmutativa, o sea que esto es un anillo conmutativo. Además esa multiplicación tiene elemento neutro, entonces es un anillo multiplicativo, es un anillo conmutativo con 1. La clase del 1 funciona como el elemento neutro para la multiplicación. Entonces la pregunta que les quiero hacer es, por ejemplo, qué tan fresca tienen ustedes la teoría? ¿Ustedes serían capaces de probar este teorema? Antes de ir a los ejercicios, pues que los ejercicios nos van a permitir repasar otras propiedades, pero quisiera preguntarles, ¿ustedes serían capaces de probar ya este teorema sin ir y mirar las notas de clase? Que si dos enteros son congruentes módulo n, entonces dejan el mismo residuo en la división por n. Es un sí y solo sí. Profe, la primera implicación no saldría como la mera definición de congruencia, La implicación directa no. ¿no? La implicación recíproca sale muy fácil. Si dejan el mismo residuo, entonces son congruentes. Pero si son congruentes que dejen el mismo residuo, es fácil, pero no es tan inmediata. Entonces, bueno, no lo voy a hacer, muchachos, no lo voy a hacer, pero sí los invito a que vuelvan y lo piensen. Eso es una buena manera también de repasar como, digamos, como esta partecita de la teoría. Piensen la demostración de este teorema sin consultar las notas de clase y sin ir y mirar en el libro. Entonces, les repito, esta implicación, la recíproca, es muy fácil. Si dejan el mismo residuo, pues la resta queda múltiplo de n y listo, y se acabó. Pero esta implicación de izquierda a derecha, si son congruentes módulo n, hay que pensarla un poquitico, porque hay que utilizar la unicidad en el algoritmo de la división. Entonces yo los invito a que ustedes lo piensen para que repasen un poquitico conceptualmente esto. Y aquí
tengo abiertas las diapositivas, pues como de esa primera parte de congruencias. Fíjense que este es el primer teorema que yo estaba mencionando, este de acá. Y aquí tenemos las propiedades. Entonces estas propiedades son las que utilizamos todo el tiempo para resolver problemas. Si ustedes se fijan, muchachos, yo tenía un error en estas diapositivas. Fíjense que estas diapositivas yo eh, las corregí no hace mucho, pues digamos, antes tenían otra fecha. ¿Por qué? Porque en esta propiedad justamente, en esta propiedad yo aquí no le había puesto este más y tiene que ser en z más. O sea, yo no puedo elevar a exponentes negativos. Aquí ya esto pierde sentido. Entonces en las diapositivas viejas tenía ese error. Y me di cuenta pues repasando algunas cosas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este primer ejercicio. Vamos a hacer la solución de estos primeros ejercicios. Entonces, este era uno de los primeritos, yo creo que era el primer ejercicio de los talleres. Tal vez muchos de ustedes ya lo hicieron. Dice que pruebe que si P es un primo mayor que 3, entonces esta suma es congruente con 0 módulo P. Entonces yo aquí en estos ejercicios yo no voy a escribir toda la demostración con todo el texto, simplemente les voy a dar la idea para que ustedes bien juiciosos vayan las pasen en limpio en su cuaderno o donde sea que ustedes tomen nota, escribiendo y llenando todos los detalles de la demostración. ¿Cómo podemos abordar este ejercicio? Profesor, no se hace por inducción débil. Podrías, por inducción débil, pero ¿sobre qué variable? Porque es que aquí Sobre el P es variable un, que, profe. pero es que es un primo, Juan Fernando, entonces ¿cómo así no Sí, por eso inducción es que aquí? el módulo no se cambia. O sea, sigue el módulo P y lo que se cambia sería la parte de P más 1, P menos 1, perdón, con el sucesor. No, es que P está fijo, ese es el problema. Por eso sería 1 más 2 más P menos 1 y el sucesor sería P, ¿cierto? Cuando pasemos al paso inductivo. Y el módulo P siempre queda fijo, porque son pues. No, entonces no puedes variar acá al lado izquierdo y aquí dejar fijo, no puedes hacer eso. Profe, ahí podríamos utilizar la formulita que ya habíamos probado en el taller de inducción, que dice que la suma de 1 más 2 más tal es... Ay, era n por n menos 1 sobre 2, si no estoy Exacto, mal. la suma de Gauss, exacto. Sí. Vamos a usar eso. N por n más 1 sobre 2. Pero antes de usar esto, sí, por ahí sale. Ahí está la clave. Cuando uno ve ese truquito, entonces ya el ejercicio se vuelve muy fácil. Pero yo quiero que quede claro, Juan Fernando, por qué no es viable usar inducción. Porque es que uno la inducción la utiliza cuando uno habla de sucesores. O sea, si P es primo, P más 1 no necesariamente es primo. ¿Sí te das cuenta o no? O sea, es que ahí Sí, se sí, vuelve un profe. enredo manejar la variable. Entonces, si aplicamos esto, entonces, por esa suma de Gauss, 1 más 2 más, sumo hasta P menos 1, entonces, ¿esto qué forma toma? La forma que toma esta fórmula cuando cambio n por P menos 1. Entonces, ¿cómo queda? P menos 1 por P menos 1 más 1, o sea, P sobre 2. Listo, entonces, ahora, como P es impar, ¿por qué P es impar? Porque es un primo mayor que 3 y como el único primo par es el 2, entonces tiene que ser impar. Exacto, muy bien. Como P es impar, entonces P menos 1 es par.
Y por tanto, P menos 1 sobre 2 es entero, ¿cierto? Entonces, todo esto es un entero. Digamos que P menos 1 sobre 2 es un entero K. Con esto, si yo lo llamo K, entonces, ¿qué tengo? Luego, 1 más 2 más 3, sumando hasta P menos 1, es igual, entonces es igual a K por P. ¿Esto qué significa? Eso significa que Que P P divide, divide a todo eso. y en términos de congruencia, entonces, fíjense que yo aquí puedo poner P menos 0, tranquilamente. O sea, eso significa entonces que toda esa suma es congruente con 0 módulo P. Es congruente con 0 módulo P porque P divide a la diferencia de lo que dé esta suma y 0. ¿Cierto? Entonces miren que aquí el truquito fue la suma de Gauss y que P fuera impar. De hecho, este enunciado sigue valiendo para cualquier primo mayor que 2. ¿Qué pasa con P igual a 2? Con P igual a 2 no se cumple, ¿cierto que no? Porque con P igual a 2, entonces habría que sumar, tendría solamente un sumando. Y no es verdad. Con P igual a 2, se tendría que 1 es congruente con 0, módulo 2, lo cual no es verdad. O sea que este enunciado sigue valiendo para cualquier primo impar. Y tiene que ser impar. Tiene que ser impar porque hay que garantizar que esto es un entero, porque si eso no es un entero, entonces no podemos llegar a esta relación de divisibilidad. Listo. Queda clara la solución del ejercicio. Queda claro cómo pasamos de esta relación de divisibilidad a escribirla en términos de congruencia a la luz de la definición de congruencia. Queda claro, muchachos. Profe, Sí, Gilmar. profe, qué pena. Pues nosotros llegamos a que P-1 partido por 2 pues es un entero y en Sí. particular pues va a ser positivo, ¿cierto? Uno no puede decir pues entonces ahí ya sabemos que eso es un entero, entonces P-1 por P partido por 2 también va a ser un múltiplo de P y en particular pues va a dar la congruencia con 0, módulo P. Sí, eso que estás diciendo es exactamente esto mismo, pero en otras palabras. Sí, pues resumido para no copiar todo eso. Sí, se puede. Listo, profe. Sí. Lo importante es garantizar que esta cantidad P-1 sobre 2 sea un entero. Listo. Vamos al siguiente ejercicio que propuse, que es este. Entonces el 1 quedó listo. Entonces vamos para este. 2. Aquí también repasamos esa definición de congruencia. Dice, si yo tengo una congruencia, A congruente con B módulo n, y todos los enteros involucrados allí, incluyendo el módulo, son todos divisibles por alguna cantidad positiva de, entonces cuando yo divido entre D, se sigue manteniendo la congruencia. Entonces vamos a ver que este sale directo. O sea, miren que si A es congruente con B,
módulo n. Entonces, permítanme uno en una demostración no debería escribir cositas así, ¿cierto? Yo lo hago como porque estamos haciendo el bosquejo. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que a menos b es k por n para algún k perteneciente a los enteros, ¿cierto? Que eso fue lo que repasamos hace un rato. O sea, la definición es esta, pero su equivalente es esto, ¿cierto? Pues en términos, la definición se da en términos de divisibilidad, pero ya cuando uno la manipula, cuando uno se apropia de la definición, entonces ya uno sabe que eso es equivalente a decir que la diferencia es un múltiplo de n. Listo. Ahora la otra hipótesis. Como A, B y N son divisibles por D, ¿eso qué significa? Que todos ellos son múltiplos de D, o sea, eso significa que A es igual a K1 por D, B es igual a algún K2 por D y N es igual a algún K3 por D, con K1, K2, K3 enteros. Entonces, ¿qué pasa si reemplazamos aquí? A esta expresión la voy a llamar 1. Entonces, reemplazando en 1, entonces en vez de poner A, pongo K1 por D. En vez de poner B, pongo K2 por D. Y en vez de poner N, pongo K3 por D. Fíjense que puedo cancelar D. Puedo dividir toda la expresión entre D. Entonces, ¿qué queda? Queda K1 menos K2 es igual a K por K3. Listo. Entonces, y yo sé que K1, K2 y K3 son enteros. ¿Quién es K1? K1, despejándolo de acá, es lo mismo que A sobre D. Y sabemos que ese cociente es un entero, porque por la hipótesis A es divisible por D. K2 lo reemplazo, lo despejo de acá, o sea, B sobre D, y esto es igual a K veces K3, y K3 es ¿quién? N sobre D. O sea que en términos de congruencia, ¿esto cómo se lee? A sobre D congruente con B sobre D módulo este entero, módulo K3, o sea, módulo N sobre D, y eso era lo que había que llegar. Entonces, esta propiedad bien importante, pues me gustó resaltarla aquí en este taller, porque uno muchas veces la utiliza cuando uno está resolviendo congruencias lineales o sistemas de congruencias, cuando uno está aplicando, por ejemplo, cuando uno quiere aplicar el teorema chino del residuo y uno quiere jugar con las congruencias, cuando a uno le dan un sistema en el cual los módulos no son primos relativos 2 a 2 y uno quiere llevar eso a un sistema equivalente en el que sí lo sean para poder aplicar el teorema chino del residuo, uno muchas veces aplica propiedades como esta. Esta propiedad nos dice que en una congruencia yo puedo dividir todo entre un entero positivo D, siempre y cuando todo sea divisible entre D. Listo. Ahora yo les hago a ustedes, no sé si hay preguntas, me las hacen. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué D tiene que ser positivo? A ver quién me dice, ¿por qué D tiene que ser un entero positivo? Porque si es un entero negativo,
Ya no nos queda definido el módulo porque solamente tenemos definido el módulo para números positivos, entonces n va a tener que ser un positivo y n sobre d siendo negativo ya me queda negativo. Muy bien, exactamente. Aquí en esta definición de congruencia se exige que n, de hecho, que n sea positivo, pero después dijimos que n sea mayor que 1 porque vimos que congruencia módulo 1 no tiene mucho sentido. O sea, cualquier par de enteros son congruentes módulo 1, ¿cierto? Que su diferencia siempre será divisible por 1 porque 1 divide a cualquier cosa, a cualquier entero. Entonces, aquí es por lo que acabo de decir la compañera, que creo que fue Luisa la que habló. Exactamente, aquí D tiene que ser positivo para que esta expresión tenga sentido. Listo. Muy bien. Vamos con el tercer ejercicio. Aquí simplemente hice recortes de los enunciados del taller, pensando, bueno, a ver qué ejercicios nos ayudan a repasar como cosas que hayamos visto, propiedades de las congruencias. Listo, entonces veamos. Entonces aquí tenemos la hipótesis de que A y B son congruentes módulo n. Listo, entonces partamos de ahí. Si A y B son congruentes módulo n, entonces ustedes ya saben lo que eso significa. Ya ustedes saben que eso significa que la diferencia es algún múltiplo de n para algún k. ¿Qué tenemos que probar? Este ejercicio es bien interesante y es bien bonito porque nos está diciendo, vea, si dos números son lo mismo módulo n, ellos tienen con n el mismo máximo común divisor. O sea, el máximo común divisor entonces no va a variar cuando yo comparo este módulo con dos números que sean congruentes módulo ese número, ¿cierto? Entonces, quiero probar que ellos tienen el mismo máximo común divisor. Entonces, sea, llamemos al máximo común divisor entre A y N, llamémoslo D. Entonces recordemos aquí, esto nos va a llevar a repasar un poquitico la noción de máximo común divisor. ¿Esto qué significa? Que D divide a A y D divide a N, ¿cierto? Eso significa que D divide a A y D divide a N. Y cualquier otro que los divida a A y a N es menor o igual que él, porque él es el más grande que los divide a ambos. Entonces esto significa que A es igual a D por algo y N es igual a D por algo, con R y S enteros. Más aún, que esto no lo vamos a necesitar, pero ¿qué podemos decir de R y S? Voy a ponerlo aquí entre paréntesis. ¿Qué podemos, esto lo voy a poner entre paréntesis porque no lo vamos a necesitar en este ejercicio. Pero ¿qué podemos decir de R y S? Que son primos relativos, ¿no? Eso se utiliza mucho en los ejercicios, muy bien. R y S son primos relativos. ¿Por qué? Que miren, hagámoslo aquí entre paréntesis. Fíjense que nosotros tenemos un teorema que dice que si D es el máximo común divisor entre A y N, entonces el máximo común divisor entre, cuando yo los números los divido entre ese máximo común divisor, esos números quedan primos relativos. Y aquí lo que estoy diciendo es A sobre D, pero ¿quién es A sobre D? Despejándolo de acá, R.
¿Y quién es n sobre d? Despejándolo de acá, S. Ese pedacito era un punto de un taller, ¿no? Eso sí, y se utiliza mucho. No solamente era un punto explícito, sino que ese hecho se utiliza mucho. Yo creo que aquí no lo vamos a necesitar. A ver, entonces aquí llamemos a esta expresión 1. A esta expresión llamémosla 1. ¿Qué pasa cuando reemplazamos en 1? Este A y este N lo reemplazamos allá en 1. Reemplazando en 1, entonces en 1 tenemos A menos B, o sea, A es dr menos B igual a K por N. ¿Y quién es N? N es ds. ¿Esto qué significa al despejar B? Al despejar B, esto significa que tengo aquí dr menos K ds, es decir, B es D por algo, R menos KS. ¿Y aquí qué concluyo? R es un entero, K es un entero, S es un entero, todo este paréntesis es un entero. O sea que de aquí concluyo que D divide, perdón, a B. Entonces miren aquí que tengo. Tengo que D divide a A y que D divide a B. Entonces, aquí he probado que D es un divisor común de A y B. O sea, inicialmente D es el máximo común divisor entre A y N. Perdón, yo lo necesito entre B y N, entonces encerré la que no necesito, la que necesito es esta de acá. Entonces este cuadrito azul lo voy a quitar, el que necesito es este. El que necesito, entonces de estos dos recuadros, D divide a N y D divide a B, entonces eso significa que D es un divisor común de N y B o de B y N. Listo. Tengamos eso en mente. Sea D' el máximo común divisor entre B y N. Entonces, como D divide a B y D divide a N, entonces, ¿qué se sigue de la definición? Por definición de máximo común divisor. O sea, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es probar que este máximo común divisor entre A y N es igual a este máximo común divisor entre B y N. O sea, el objetivo es probar, esta es nuestra tesis, ¿cierto? Esta es la tesis. Listo, pero ya tengo, en esta igualdad ya tengo una partecita. ¿Qué se sigue aquí por la definición? Por definición de máximo común divisor. A ver quién me dice. Se tiene que D es menor o igual que D', ¿no? O, Exactamente, sí, señor. sí. ¿Qué es D'? D' es el máximo común divisor entre B y N. O sea que cualquier otro divisor que sea común a B y a N tiene que ser menor o igual que él por definición de máximo común divisor. Listo. Ahora,
por un argumento similar, se prueba que o sea, con un argumento similar a cuál, al que dimos aquí arriba, ¿cierto? O sea, razonemos sobre D'. D' divide a B y divide a N. Entonces, B se puede escribir como D' por algo y N se puede escribir como D' por algo. Cuando sustituyo B como D' por algo acá y N como D' por algún otro entero acá y despejo A, concluyo que D' divide a A. Entonces, por eso uno pone, es lícito poner en las demostraciones por un argumento similar, porque es que el argumento es completamente análogo al que dimos acá. O sea, para no, sería como repetir argumentos. Entonces, aquí que estamos diciendo que D' divide a A y D' divide a N. ¿Por qué? Porque por esta razón de acá, ¿cierto? Entonces, D' es un divisor común entre A y N. O sea que D' tiene que ser menor o igual que el máximo común divisor entre A y N. ¿Está claro esto, muchachos? Esto de acá. Confírmenme, por favor, si está claro eso que acabo de escribir. Sí, profe. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, miren, ya terminamos. Aquí tengo D menor o igual que D'. Y aquí tengo D' menor o igual que D. Entonces, de 2 y 3 se tiene la tesis. D es igual a D'. Y con eso pruebo entonces que el máximo común divisor entre A y N coincide con el máximo común divisor entre B y N. Listo. Entonces es un ejercicio muy bonito. Conceptualmente hablando, pues si dos números son lo mismo, módulo N, entonces ellos tienen el mismo máximo común divisor con N. Como que se preservan cosas en esa relación de congruencia. O sea, vimos que esa relación de congruencia tiene muchas cosas similares, hereda muchas cosas de la relación de igualdad. A este ejercicio 4. Bueno, en este ejercicio 4 que propongo el día de hoy, la idea es utilizar teoría de congruencias. Esa es la idea, utilizar. No, este ejercicio se podría tranquilamente hacer por inducción, pero la idea no es hacer inducción, sino hacer solamente teoría de congruencias. ¿Alguno de ustedes lo Profe, hizo ya? yo le iba a decir que yo ese punto yo lo había interpretado como que tenía que utilizar teoría de congruencias dentro de la prueba. Y si uno utiliza inducción, tiene que utilizar un poquito de prueba de teoría de congruencias para poder que eso salga, pero no lo hice directamente por teoría de congruencias. Entonces, pues sí, si Ah, digamos bueno. usted saliera con ese enunciado en el parcial y yo lo hubiese hecho por inducción, eso estaría malo. Pues si en la inducción utilizaste congruencias, pues te lo valgo. Sí, es que en la inducción se necesita tener un poquito de teoría de congruencias, no es muy fuerte, o sea, no es demasiado, son como cosas muy básicas sobre congruencias, pero sí. Ah, listo. Bueno, entonces, si lo pusiera en el parcial, yo pondría esto, sin usar inducción. Que se puede hacer solamente con teoría de congruencias. Entonces, fíjense que aquí tenemos que 3 se divide a esa expresión sin importar quién sea el n. Entonces, eso sugiere
ese hecho sugiere trabajar con congruencias módulo 13, ¿cierto? Entonces, bueno, observemos esto. 13 es congruente con 16, módulo 13. Eso está claro para todo el mundo. Sí, listo. Entonces, fíjense que aquí que estamos diciendo. Estamos diciendo que 3 es congruente con esta potencia de 4 y eso me va a servir porque en el enunciado hay involucradas potencias de 3 y potencias de 4 en esta expresión. O sea, la idea es tratar de armar esta expresión que hay aquí. Entonces, elevando a la n, y lo puedo hacer por esta propiedad que hay aquí. Esta propiedad se utiliza mucho. Si yo tengo una congruencia, yo puedo elevar a ambos lados a cualquier entero positivo y aquí está garantizado en el enunciado que n es un entero positivo, entonces puedo elevar a la n. Elevando a la n se mantiene la congruencia, o sea, estaría diciendo que 3 a la n es congruente a la 4 a la 2 a la n, módulo 13. En otras palabras, estoy diciendo que 3 a la n es congruente con 4 a la 2n, módulo 13. Listo. Pero es que yo necesito construir por lo menos este sumando. 3 a la n más 2. Observemos que 3, aquí a un ladito, 3 a la n más 2 por propiedades de los exponentes. Esto es 3 a la n por 3 a la 2. Entonces yo puedo multiplicar aquí a ambos lados por 3 a la 2. Multiplicando por 3 a la 2, entonces, ¿qué obtenemos? Que 3 a la n por 3 a la 2 va a ser congruente con 4 a la 2n por 3 a la 2. ¿Y qué nos permite eso? Esta propiedad, que me dice que a ambos lados de una congruencia, si yo tengo una congruencia, yo puedo multiplicar a ambos lados por la misma cantidad y la congruencia se mantiene con el mismo módulo. Si yo quisiera cambiar el módulo, también puedo multiplicar el módulo por la cantidad que multiplique acá. Pero en este caso no es eso lo que necesito. En este caso lo que necesito es simplemente multiplicar a ambos lados por la misma cantidad. O sea que aquí miren que aquí tenemos que 3 a la n más 2 es congruente con 4 a la 2n por 9, ¿cierto? Módulo 13. Listo, entonces ya tengo acá por lo menos esta partecita. ¿Qué pasa cuando yo le sumo esta? Así. Tres a la n más 2 más, le voy a sumar esta, 4 a la 2n más 1, es igual, bueno, es congruente a ¿qué? A 4 a la 2n por 9 más 4 a la 2n más 1, módulo 13. ¿Cierto? Es como si hubiéramos partido de acá y hubiéramos sumado a ambos lados esta cantidad que voy a subrayar con otro color. O sea, lo que hicimos fue
partir de este recuadro que tengo aquí y sumamos a ambos lados esta cantidad. Y fíjense que aquí ya yo me puedo ir con igualdades, pero voy a poner congruencias, porque si dos números son iguales, pues son congruentes, ¿cierto? Porque la relación de congruencia es reflexiva, todo número es congruente con sí mismo. Entonces esto es 4 a la 2n por 9 más, ¿y esto es qué? Esto de acá es 4 a la 2n por 4, módulo 13. Y esto es congruente con factor común, 4 a la 2n, que multiplica a ¿quién? A 9 más 4, módulo 13. Y esto es congruente con 4 a la 2n, y este paréntesis da 13. O sea que esto es congruente con ¿qué? Módulo 13. Esta cantidad que hay acá. Profe, con 0. Con 0. Muy bien. ¿Está claro para todos? 13 es congruente con 0 módulo 13, ¿cierto? Entonces multiplique ambos lados por 4 a la 2n y llega a que esto es congruente con 0 módulo 13. O sea que, ¿qué hemos mostrado? Hemos mostrado que sin importar quién es el n, 3 a la n más 2 más 4 a la 2n más 1 es congruente con 0 módulo 13. Y esto en términos de divisibilidad, ¿qué significa? Que 13 divide a la diferencia de este número con 0, es decir, al número de la izquierda, a 3 a la n más 2 más 4 a la 2n más 1. Entonces miren que pudimos probar esa relación de divisibilidad sin necesidad de utilizar inducción. Preguntas, muchachos, sobre este ejercicio. ¿Alguno de ustedes lo resolvió de alguna otra forma, sin usar inducción? Que ya Luisa, por ejemplo, dijo que utilizó inducción y que en los pasos de la inducción utilizó algo de congruencias. ¿Alguno de ustedes lo pudo resolver de alguna otra forma? Yo me imagino, esta fue la forma que yo encontré, pero yo me imagino que este camino no es, que no hay un único camino para la solución. Yo creo que uno jugando con las congruencias, de pronto pensando, de pronto yéndose por este lado, ¿cierto? De pronto pensando 4 es congruente con ¿qué? Módulo 13. Entonces, 4 es congruente con menos 9 módulo 13, no sé, de pronto por este lado. Porque esto es, no sé, ensayen por acá, jueguen con esto a ver qué ocurre. Entonces aquí estamos diciendo que 4 es congruente con menos, y este 9 lo puedo escribir como 3 a la 2, módulo 13, y aquí yo empiezo a relacionar las potencias de 3 con las potencias de 4, ¿cierto? Y aquí yo puedo elevar, pero es que aquí necesito es, no, de pronto por aquí no me sirve porque es que necesito es 3 a la n. Eso fue lo que yo pensé.
Profe, pero si uno tiene el otro pedacito que 3 a la n es congruente con 4 a la 2n, le puede pegar ese otro pedacito, por decirlo así, ¿no? Ah, es prácticamente lo mismo que hicimos antes, ¿no? Sí, no sé, sí, tiene que ver, pero entonces no sé, muchachos, jueguen con este tipo de cosas, jueguen con las congruencias a ver qué ocurre, o por ejemplo, qué pasa si uno empieza a mirar a qué llega, por ejemplo, pensando en que 3 al cuadrado es, pues que no sé si 3 al cuadrado sirva, 9, y 9 es congruente con -4, el que acabamos de poner prácticamente, módulo 13. Entonces, no sé. A mí se me ocurrió este, es porque este involucra un 4 al cuadrado, que lo tengo acá, y un 3 solito que lo puedo elevar a la n. Pero miren, o sea, jueguen con eso a ver qué sale, si son capaces de hacerlo por otro lado. No sé si de pronto alguno lo... 4 a la 2. 4 a la 2 es congruente con 3 módulo 13, que es exactamente, claro, muy bien. Que es lo que tenemos acá. Claro. Listo. Vamos ahora a este punto 5. Profe, Sí. yo la anterior lo había pensado, sino que estaba buscando la hojita. También lo había pensado de otra forma. ¿Cómo Pues lo mira, pensaste? saquemos, yo primero saqué esa congruencia, que 4 era congruente con el menos y 3 a la 2, módulo Sí. 13. Y luego saqué otra congruencia que sería 4 a la 2 congruente con 3, módulo 13. Que fue la que utilizamos acá. Sí, señor. Entonces luego elevé la segunda congruencia, la elevé a la n. Que fue lo que hicimos aquí. Ajá. Exacto, y luego tenemos una propiedad que podemos multiplicar ambas congruencias, pero si son el mismo módulo. Sí. Ya, por ahí puede salir. Miremos, si multiplicamos esta congruencia 1 con esta congruencia 2, multiplicando 1 y 2, y eso lo podemos hacer en virtud de esta propiedad que hay acá, esta propiedad 4, que me dice que yo dos congruencias las puedo multiplicar término a término y las puedo sumar término a término. Entonces queda 4 a la 2n, o 4 por 4 a la 2n es congruente con menos 3 a la 2 por 3 a la n, módulo 13. Sí, ahí salió. Ahí salió Juan Pablo, muy bien. Sino que así la hice hasta yo creo que A, B, C y yo, pues ahí salían así, pero la última, que yo creo que fue la que le pregunté, ¿recuerdan? Sí, es que esa última tenía un truquito. Eso, esa, pues la otras ahí salían también así, Aquí aplicando está. pero la forma que yo también la hice me gustó mucho, ahí la estaba viendo bien, la forma que la hizo. Ah, Exacto. listo. Entonces aquí ya paso a sumar, y al pasar esto a sumar, eso lo puedo hacer en una congruencia, que es lo mismo. Pasar a sumar realmente es sumar a ambos lados la misma cantidad. O sea, sumo a ambos lados 3 a la n más 2, llego a esta expresión. Llego a que 4 a la 2n más 1 más 3 a la n más 2 es congruente con lo que quedó al otro lado, que es 0 módulo 3, y ya, ahí sale. Muy bien. Incluso sale más cortico que como yo lo hice. Listo, muy bien, Juan Pablo, excelente. Listo, si A es un entero impar, entonces A cuadrado es congruente con 1 módulo 8. ¿Quiénes de ustedes hicieron ya este punto? Yo, profe. ¿Cómo lo hiciste?
Profe, déjeme busco el punto un segundito. Pero yo también lo hice ya. Yo tomé, pues sí, yo tomé a impar, elevé, pues ahí utilicé la definición de la congruencia, luego pasé según a restar, que ya me queda, pues, también lo busco, profe, espera. Pero no puedes partir de la tesis. A ver, yo Pues yo puedo utilizo... tomar a impar, Ah, bueno, termina Juan Pablo. disculpa Luisa, pero yo puedo tomar a impar. Ajá. Entonces yo tomé a como un 2K más 1 Sí. y lo elevé pues al cuadrado. Sí. Y ahí utilizando definiciones de congruencia, digo a que es un múltiplo de 8. ¿Múltiplo de qué? Perdón, espera. Es que es un múltiplo de... Pues se puede escribir como 8 por algo. Pues, De ahí no tienes como, de lo que tú me estás diciendo, no tienes como sacar ese 8. ya lo busco, pero espérame, Listo. dame un minuto. Mientras Luisa nos va diciendo. Bueno, yo dije como sea A un entero impar. Luego, por una cosa que ya había probado como en otro taller, como dentro de otra demostración, como A es impar, A es igual a 4K más 1 o 4K más 3. Exacto, por ahí Si es que. A es igual a 4K más 1, elevando al cuadrado, se puede sacar un factor común 8 y queda A Exacto, ahí sí. cuadrado igual a 8 por 2K cuadrado más K más 1, de donde A cuadrado menos 1 es igual a 8 por algo. Y ya sale. De donde, ajá. Y lo mismo con el A igual a 4K más 3. Ajá, También queda exacto, que A cuadrado menos 1 es igual a 8 por algo y ya ahí sale. exacto. Ese es el asunto. Pero no hay que, digamos que no hay que remitirse a, o sea, sí, sí puedes hacerlo remitiéndote al ejercicio que mencionaste, pero si uno no lo recuerda, entonces uno lo puede escribir aquí mismo, o sea, por el algoritmo de la división. Cuando divido A entre 4, entonces A se puede escribir de la forma 4Q más R con R mayor o igual que 0 y menor estricto que 4. O sea que de aquí salen cuántos casos para A. En principio, o sea, solamente utilizando el algoritmo de la división cuando pienso división entre 4. Son Entonces, 4 casos. A es igual a 4Q o A es igual a 4Q más 1 o A es igual a 4Q más 2 o A es igual a 4Q más 3. Entonces aquí es donde viene la hipótesis. La hipótesis es que A es un entero impar, como este es par y este también es par, porque en ambos se puede sacar factor común 2, entonces estos dos casos se descartan. Entonces solamente se analizan estos dos. Entonces, como A es impar, solo son posibles los casos A igual a 4Q más 1 o A igual a 4Q más 3. Y a partir de aquí razonamos por disyunción de casos. Necesito ver cómo es la expresión a cuadrado. O sea, lo que tengo que hacer, no pierdan de vista la tesis. Lo que tengo que hacer es que si a cuadrado le resto 1, eso queda múltiplo de 8. Entonces vamos a ver. Entonces, si A es igual a 4Q más 1, entonces a cuadrado es igual a ¿qué? 4Q más 1 al cuadrado. Entonces esto es igual a 4 al cuadrado es 16Q cuadrado más
8Q más 1. Entonces de aquí obtenemos que a cuadrado menos 1 es igual a la expresión que queda después de pasar a restar este 1, en la cual puedo sacar un factor común 8. 8 por 2Q cuadrado más Q. Y como Q es un entero, toda esa expresión que hay entre paréntesis es entero. Esto significa entonces que 8 divide a cuadrado menos 1 y esto significa que a cuadrado es congruente con 1 módulo 8. Listo, terminamos en este caso. Y en el otro caso, o sea, miren que el algoritmo de la división lo aprendimos al comienzo del curso, es una herramienta muy poderosa que me permite afirmar o me permite concluir cosas para todos los enteros analizando únicamente un número finito de casos. Entonces yo sé que cuando yo divido un entero entre 4, solo hay 4 casos, pero de esos 4, la hipótesis hace que se descarten 2. Entonces solo analizo 2 casos. Miremos a ver si en este segundo caso concluyo lo mismo. Si el residuo es 3 en la división por 4, entonces ¿quién es a cuadrado? Es 4Q más 3 al cuadrado. O sea, a cuadrado es igual a 16Q cuadrado más 2 por 4, 8 por 3, 24Q más 9. Cuando yo le resto 1, ¿por qué le resto 1? Porque no pierdo de vista la tesis, ¿cierto? Porque la idea es analizar si la expresión a cuadrado menos 1 es divisible por 8. Entonces, cuando le resto 1, ¿qué quedó? 16Q cuadrado más 24Q más 8. O sea que a cuadrado menos 1 puedo sacar aquí factor 8. Multiplica a 2Q cuadrado más 3Q más 1. Esto significa entonces la misma conclusión, que 8 divide a cuadrado menos 1 y por lo tanto a cuadrado es congruente con 1, módulo 8, y ya consideré todos los casos. O sea que para cualquier entero impar, por disyunción de casos, se concluye que su cuadrado es congruente con 1, módulo 8. Cuando pienso en las cosas módulo 8, se tiene. Juan Pablo, ¿encontraste las hojas? Lo aprobé, sí. Lo ve, me Y escuchan. sí, ahí te escucho. Mira, pues primero yo sí tomé a la como un 2K menos 1. Sí. O sea, si es impar, entonces listo, lo tomaste como 2K menos 1. Luego lo elevé al cuadrado, entonces me queda que 4K al cuadrado menos 4K más 1. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces de ahí yo pasé, pues resté el 1. Entonces Y me ya sé queda qué que 4. hiciste. Entonces me queda que 4K por K menos 1 es congruente con 0 módulo 8. A ver, espérate. ¿De dónde sacaste ese 8? Pues de lo que tenemos, pues lo que queremos, pues tenemos, yo resté fue el menos 1. ¿Cómo así? Llegamos al punto en el que 4K al cuadrado menos 4K más 1, ¿cierto? Sí, eso es Ahí vamos igual a bien. cuadrado, sí. Ahí yo puedo restar menos 1 a ambos lados. Sumar Pues menos resté, 1. O sea, exacto, restar 1, pues. sí. Y te queda esta expresión de aquí. Que 4K Yo ya sé qué fue lo que sí, hiciste. señor, ahora saqué factor como un 4K. Listo, entonces sacaste factor como un 4K.
y te queda que multiplica acá menos 1. 1, ajá. Y ese es Pero ya, par. a cuadrado menos Pero, 1. y ese K por K menos 1, eso es un par. Pues eso es Exacto, par. Y ya exacto. sale. ¿Y cómo sabes que eso es par? Ah, pero eso se probó. Pues si tomamos para ambos casos, llegamos a que se probó, pues sí. Si tomamos que K es par o impar, llegamos a que nos da par. Sí, o sea que habría que probarlo antes. Sí, señor. O sea, considerar casos para acá. Si K es par, todo este producto es par. Y si K es impar, también. Entonces, si este producto, si el producto de un entero con su consecutivo, si ya se probó eso, pues, o sea, y eso se prueba es considerando casos, eso es par, entonces de ahí puedo sacar un factor común 2, de tal manera que al multiplicar por este 4 me quede 8 por algo y se llega a la conclusión. Muy bien, sí. Eso es otro Sí, camino señor. de solución. Listo, muy bien, Juan Pablo. Gracias, profe. Pero hay que escribirlo entonces, o sea, hay que escribir que, o justificar, o por lo menos decirlo, si usted lo va a poner en la demostración, decirlo en palabras, o sea, ya es bien sabido que el producto de un entero por su consecutivo siempre es par, lo cual se demuestra considerando casos para acá. Pues por lo menos dejarle claro al lector eso. Listo. Claro, toma, voy a hacer eso en un momentico, igual más eso no toma nada. Exacto. Sí, para que, como usted dice, que le quede claro al lector, que es lo más Se, importante a usted. se puede hacer al margen, sí, no hay problema. Listo. Ahora miremos este 6, cuyo paso base lo acabamos de hacer. Y en este sí el enunciado dice explícitamente usa inducción. Y miren que se cumple la hipótesis de que A es un entero impar. Entonces, en la demostración, en el paso base, ¿qué ocurre? Para n igual a 1, ¿qué se obtiene? Con n igual a 1, que a cuadrado es congruente con 1, módulo 2 a la ¿qué? 2 a la 3. Y esto ya se hizo, ¿cierto? Esto ya sabemos por el ejercicio anterior. Ya voy a, no sé si por allá alguien está levantando la mano o está escribiendo en el chat. Profe, hola. Sí, Eduardo. Profe, yo hice el ejercicio como Juan Pablo, pero me quedó una duda como usted lo hizo, porque en el algoritmo de la división quedó 4 y no 8. Ah, porque es que sí, porque es que había que elevar al cuadrado. Antes lo que uno piensa, si tú lo haces con 8, ¿cuántos casos tienes que considerar? 8. 8 casos. De esos 8 casos, 4 son impares y 4 son pares. Entonces los pares quedan descartados por la hipótesis. Pero qué pereza trabajar con 4 casos. Ah, listo, profe. Aquí queda más cortico con 2. O sea, ¿y por qué por 4? ¿Por qué dividió por 4? Pues porque yo sé que al elevar al cuadrado salen potencias de 4 y múltiplos de 4. Entre ellos, o sea, eso permitió sacar los 8 que hay acá, que había que sacar. Listo, yo recuerdo que este ejercicio en particular me lo preguntaron en una asesoría, creo que fue Juan Pablo Muñoz que me preguntó que por qué se necesitaba que A fuera impar, porque en el paso inductivo eso no se necesita, pero en el paso base sí, para poder utilizar el ejercicio anterior. De hecho, aquí en el taller yo les había puesto ayuda en el paso base, use el ejercicio 8A de este taller, que es el que acabamos de resolver. Es este. Y para eso se necesitaba que A fuera un entero impar. O sea que el paso base quedó listo. O sea, el paso base lo acabamos de hacer. Listo. Por eso era que se necesitaba que A fuera impar. Porque si no fuera impar, no sabríamos esto. Listo. Ahora vamos para el paso inductivo.
Entonces, supongamos que el enunciado es válido para algún K. Esto es, nuestra hipótesis inductiva va a ser que A a la 2 a la K es congruente con 1 módulo 2 a la K más 2. ¿Cierto? Esta va a ser nuestra hipótesis de inducción. A veces, cuando uno escribe demostraciones por inducción, a veces es, digamos, como muy útil para uno escribir qué es lo que se tiene que probar y demostremos que escribámoslo para que sepamos a qué tenemos que llegar y demostremos que estamos haciendo inducción débil, ¿cierto? Vamos a suponer que se cumple para algún K. Recuerden que la letra que no ponga K es irrelevante, hubiera podido poner N, M, y tengo que demostrar que se cumple para el siguiente de K, para el sucesor de K. O sea que tenemos que demostrar que A a la 2 a la K más 1 es congruente con 1 módulo 2 a la K. Módulo esto, 2 a la K más 3. ¿Cierto? Listo. Entonces, de la hipótesis de inducción, se tiene que, ¿qué significa esta congruencia que hay acá en la hipótesis de inducción? Significa que A a la 2 a la K menos 1 es múltiplo de este módulo. Es 2 a la K más 2 por algo. Por, no sé, pongámoslo por U, para algún U. Perteneciente a los enteros. Así, entonces tenemos que probar esto. Esta es la tesis. Entonces veamos, tenemos que probar que esta expresión A a la 2 a la K más 1 es congruente con 1 para este módulo. Entonces veamos, analicemos esta diferencia. Miremos a qué es igual esta diferencia. A la 2 a la K más 1 menos 1 es igual a qué. O sea, tengo que llegar, ¿a qué tengo que llegar? A que eso es algún múltiplo de 2 a la K más 3. Entonces miremos si de acá podemos sacar algún factor que contenga a 2 a la K más 3. Entonces fíjense que esto es igual a, esto lo puedo escribir así, como A la 2 a la K por 2 menos 1, ¿cierto? Propiedades de los exponentes. Y esto lo puedo escribir como, lo puedo escribir así, como A la 2 a la K a la 2 menos 1. De nuevo por propiedades de los exponentes, ¿cierto? Porque aquí se multiplica este exponente por este exponente y queda 2 a la K por 2, o sea, recupero lo anterior, recupero lo anterior. Listo. Y aquí, en esta expresión, ya tenemos involucrado, tenemos aislado el A la 2 a la K, que de cierta manera ya lo tengo acá. O sea, estoy pensando en usar la hipótesis de inducción, pero antes de eso pensemos esto como una diferencia de cuadrados que se factoriza como A
a la 2 a la K más 1 por A a la 2 a la K menos 1. Y fíjense que esto, A a la 2 a la K menos 1, es exactamente esto que tengo acá. O sea que lo puedo cambiar tranquilamente por 2 a la K más 2 por U. Entonces hagamos los reemplazos pertinentes. Este A a la 2 a la K, despejado de acá, lo puedo escribir como ¿qué? Como 2 a la K más 2 por U más 1. Entonces lo voy a reemplazar acá. Entonces, ¿cómo queda? Queda 2 a la K más 2 por U más 1 más el 1 que había ahí. Por, y esta expresión es justamente la que tengo acá en la hipótesis de inducción. O sea, la hipótesis de inducción es realmente esto, pero esto es equivalente a la hipótesis de inducción. Entonces, este A a la 2 a la K menos 1 lo voy a reemplazar por 2 a la K más 2 por U. Entonces, ¿qué tengo acá? Entonces, no perdamos de vista cuál es el objetivo. El objetivo es probar que esta diferencia de A a la 2 a la K más 1 menos 1 es 2 a la K más 3 por algo. Entonces, miremos a ver si de acá somos capaces de sacar como factor común 2 a la K más 3. Miremos. Aquí que tengo, quitando pues ciertos paréntesis que ya no, yo los había puesto como por claridad, pero aquí ya sobran. Esto es 2 a la K más 2 por U más 2, que multiplica ¿qué? A 2 a la K más 2 por U. Cuando multiplicamos todo esto, destruyamos los paréntesis, ¿qué queda? 2 este por este, ¿qué me da? Me da 2, se suman todos los exponentes. K más 2 más 2, U cuadrado, más 2, este por este me produce un 2 a la K más 3 por U. La pregunta es, ¿de ahí sí podemos sacar 2 a la K más 3? Sí, porque aquí está contenido, ¿cierto? Esto lo puedo ver como K más 3 más 1. O sea que 2 a la K más 3 sí lo puedo sacar como factor común. Que era en últimas lo que necesitaba. ¿Que multiplica a quién? A 2 a la K más 1, ¿cierto? Fíjense que cuando yo sumo estos exponentes queda K más K, recupero el 2K de arriba. Y 3 más 1 recupero el 4. Por lo que está faltando que es U cuadrado más U. Como todo esto es un entero, ¿cierto? 2. U es un entero, eso lo dijimos por acá. Y esas potencias de 2 son enteros, entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que 2 a la K más 3 divide a la expresión que había al otro lado, a esta expresión. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo acá? Que a la 2 a la K más 1 es congruente con 1 módulo 2 a la K más 3, o sea, 2 a la K más 1 más 2. Y eso era lo que teníamos que probar. Esa era la tesis en el paso inductivo. Por tanto, el enunciado se cumple para K más 1. Entonces observen que el paso base lo habíamos hecho en el ejercicio anterior y en el paso inductivo supusimos que se cumple para algún K y eso nos condujo a que también se cumple para el siguiente. Entonces,
por el principio de inducción matemática 1, concluimos que a la 2 a la n es congruente con 1, módulo 2 a la n más 2 para todo n. Perteneciente a los enteros positivos, que así era que lo habíamos enunciado, ¿cierto? Se cumplirá para n igual a 0. Sí, para n igual a 0 también se cumple, o sea, realmente se cumple para todos los naturales. Pero para n igual a 0, pues es una trivialidad, porque el lado izquierdo de esta congruencia queda... Ah, no, mentiras. Ahí estoy diciendo cosas que no son. No, para n igual a 0 no sé si se cumple, porque el lado izquierdo queda 2 a la 0 es 1, o sea que queda a. Y a menos 1 no necesariamente es múltiplo de 2 a la 2, no necesariamente. Así el entero a sea impar, a menos 1 es par, pero que sea par no significa que sea múltiplo de 4. Bueno, entonces para n igual a 0 no necesariamente se cumple. Preguntan, muchachos, sobre el desarrollo de este ejercicio. Profe, ese punto yo lo hice un poquito distinto. En el paso inductivo, Sí, ¿qué hiciste de diferente? a ver, la hipótesis inductiva dice lo mismo, o sea que 2 a la n más 2 por k es igual a la 2n menos 1, pues yo hice inducción sobre n. Teniendo esa igualdad, elevé al cuadrado a ambos lados. Esta acá. Expandí, sí, expandí lo que nos queda al lado, ay, a ver, queda que a la 2 a la n es igual a 2 a la n más 2 por k más 1. Si elevas eso al cuadrado y lo expandes, eso queda, después de mover un poquito de cosas, que queda que a la 2 a la n más 1 menos 1 es igual a 2 a la n más 3 por 2 a la n más 1 por k cuadrado más 1. Y ya Sí, sale lo sí, sí, mismo. sí. Tal vez por ahí sale. O sea, lo que tú me estás diciendo es que miremos. Elevaste al cuadrado a ambos lados. Aquí en la Sí. hipótesis. Esto es equivalente a la hipótesis de inducción. Entonces, elevamos al cuadrado a ambos lados. Al lado izquierdo que queda, entonces queda a la 2 a la k a la 2 menos 2 por a la 2 a la k por 1 más 1. Ay, ¿qué haces? Te toca, en algún momento te toca restar 2 a ambos lados de la igualdad, ¿cierto? ¿O no recuerdas? No, paso un 1 después de haber expandido todo eso al lado izquierdo. O sea, está más 1 y paso a restar al otro lado el 1, pero después de haber expandido. Ah, porque aquí... No, pero es que aquí ya... Pero no veo. Y llegaste en qué entonces, esa fue, ¿en qué momento utilizaste la hipótesis de inducción? En el momento en el que la partes de ella y elevas al cuadrado. ¿En algún momento la vuelves a usar? Sí, en un reemplazo. Déjame Acá ver me dónde. imagino. Ahí está, sí. Si hacemos eso, entonces este lo voy a dejar quieto, este primer término. Entonces queda a la 2 a la k por 2. Lo voy a dejar quieto. Menos 2. Y aquí
En vez de esta expresión voy a poner su equivalente que lo saco de acá. Ah, no, es que ya vi, al principio, yo pasé ese -1 al otro lado y luego ahí sí elevé el cuadrado. Entonces, ahí sí queda lo que a mí me salió. Ya, ya, ya. Bueno, Para no vamos a hacer. tener que tener ese a la 2k -1 al cuadrado, sino tenerlos a la derecha. A ver, entonces, tú partiste de la hipótesis de inducción, despejaste a la 2 a la n, o a la k, a lo que sea, y queda así. Elevas al cuadrado. Entonces, Sí, al ahora elevar sí. al cuadrado, queda a la 2 a la k al cuadrado igual a... Y al elevar este al cuadrado de una vez, entonces es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y aquí te queda a la 2 a la k por 2. Vamos a pasar el 1 a restar. Y al otro lado, ¿qué queda? Queda 2 a la 2k más 4 por u cuadrado más 2 a la k más 3 por u. Sí, ahí sale, porque ahí llegamos a lo mismo. Aquí llegamos a que a la 2 a la k más 1 menos 1, y saco, aquí puedo sacar un factor común, 2 a la k más 3, que multiplica a 2 a la k más 1 por u cuadrado más u. O sea que queda mejor incluso. Me parece más, sí, queda mejor. 2 a la 3, estamos diciendo que 2 a la k más 3 divide a la 2 a la k más 1 menos 1. En otras palabras, estamos diciendo que a la 2 a la k más 1 es congruente con 1 módulo 2 a la k más 3, o sea, 2 a la k más 1 más 2. O sea que estamos diciendo que el enunciado se cumple para k más 1, partiendo de la hipótesis de inducción. Sí, también. Muy bien, Luisa. Excelente. Y es más elegante, pues me parece más elegante que lo que yo hice. Porque en esencia, en el fondo está ocurriendo lo mismo, porque miren incluso que salió exactamente la misma expresión. Muy bien. Muchachos, preguntas sobre este ejercicio. ¿Está todo claro? Sí, profe. Listo, bueno, no había visto pues la hora. Yo les propongo que dejemos ahí, si quieren, y en la próxima clase resolvemos estos tres y algunas, bueno, en la próxima clase, no digo, uno dice clase por pura costumbre, pues porque aquí no estamos haciendo clases ni estamos avanzando, porque, claro, falta más de la mitad del grupo, estamos respetando pues la decisión de la asamblea. En la próxima sesión, entonces, vamos con estos tres ejercicios y algunas otras dudas que ustedes quieran proponer. Listo. ¿Están de Listo, acuerdo, profe, muchas muchachos? gracias. Sí, Sí, señor. Profe, profe, me muchas parece. gracias por este espacio. No, listo, a ustedes, muchachos, es con mucho gusto. Bueno, esto nos permite, digamos que no desconectarnos del todo, muchachos. Esperemos que la situación mejore considerablemente y que todo llegue a buen término. Claro, porque uno muchas veces comete el error de, no estamos bien padre, y se desconecta de todo y
Duro Eso, luego. eso no es bueno, digamos, pero sí sé que, pero por otro lado, también comprendo que hay algunos estudiantes que son muy buenos estudiantes, lo han demostrado y que están muy activos con las movilizaciones y eso también se valora mucho, ¿cierto? Porque en últimas, yo en particular me siento profundamente agradecido porque ellos son los que prácticamente están dando la pelea por nuestros derechos como ciudadanos. Entonces, bueno, muchas gracias muchachos por proponer este espacio. Estamos en contacto entonces. Igual yo me conectaré el martes y en la próxima sesión entonces resolvemos estos ejercicios que yo propuse, los que quedaron faltando de los que traje propuestos y si hay más dudas, miramos más dudas. Voy a detener ya aquí la grabación.